la innovación de la currícula, y digamos que hemos soltado esas ideas un poco en un sentido provocativo, también para abrir el diálogo, intercambiar ideas, y este espacio lo que quiere propiciar es presentarlas de una manera mucho más formal y quizá remarcar algunas de ellas con un énfasis sintético. En parte del tiempo nos recuerda que hay que llevar a cabo ese ejercicio. Entonces, sobre la primera cuestión de la mesa, que es por qué, para qué y cómo fundamentar nuestras disciplinas, la bibliotecología y la archivística. El para qué, quisiera soltarlo directo, y es superar ese vicio de la facticidad. Es decir, alcanzar, superar esa etapa de adolescencia disciplinaria que tenemos y llegar a una etapa de madurez. Quizá esto ya se ha repetido en otros foros, de pronto en estos eventos, las ponencias, las conclusiones son que hay una tarea pendiente, que tenemos en la agenda algunos quehaceres, pero yo creo que este es muy importante porque pensemos entonces que la bibliotecología y también la archivística no son disciplinas jóvenes. Entonces tenemos a una persona o a dos personas que tienen una edad, ya tienen bastantes años ya a cuestas y siguen en esa etapa de crisis de identidad. Entendemos lo que implica la adolescencia, crisis de identidad, de pronto un ánimo frágil, ¿no? Quizá estos cambios tan drásticos y vertiginosos superan la propia capacidad de asimilarlos. Entonces creo que en ese sentido este problema se vuelve crítico. Entonces creo que el para qué es superar esa etapa de adolescencia y alcanzar la madurez. El por qué, vemos que a finales del siglo XIX, la primera mitad del siglo XX, las ciencias sociales, que es uno de los vertientes por las que concurre tanto la bibliotecología como la archivística, las disciplinas sociales en general comienzan a alcanzar esta etapa de madurez, pero también a lo largo de esta centuria todos los hechos que ocurrieron las sacudieron, no únicamente a las ciencias sociales, pero tenemos diferentes cambios de índole política, social, económica, legal, científica. Lo vemos con la Big Science antes y después de la Segunda Guerra Mundial, y todos estos cambios simbran a estas disciplinas, pero creo que eso las obligó en un principio a replegarse, después a replantearse sus propios objetos de estudio. Algunos se vieron reontologizados, pero también a replantear algunos preceptos que ya tenían asentados. Pero creo que a la bibliotecología específicamente le afectó en demasía, porque adoptó un carácter primero temeroso con respecto a esos cambios, y quizá eso la hizo asirse mucho más a la cuestión pragmática, a esa facticidad de una realidad que ya está acabada, que ya no hay más que hacerle y solamente vamos a abocarnos a resolver problemas tangibles e inmediatos. Y después quizá adoptó un carácter veleidoso, se le hizo muy fácil entregarse al torrente de algunas teorías en boga, y con esa misma facilidad se entregó a otras. Entonces creo que el porqué se responde con que, precisamente por ese sentido social que tiene la bibliotecología, de pronto esos objetos que quieren estudiar bibliotecología y archivística, esa realidad que los envuelve, podrían rebasarla. Entonces me parece que el por qué sería para no quedar tan desactualizada, y el cómo sería pues lo que hemos dicho y lo que dije desde el primer día, que es crear teoría. Pero crear teoría, como también lo acaba de mencionar Carlos, es entregarse plenamente al ejercicio teórico, no únicamente tomar preceptos prácticos y salpicarlos de alguna teoría en boga, sino verdaderamente hacer el ejercicio teórico y hacer que sea también una teoría propia, una mirada de la bibliotecología sobre sí, una mirada de la archivística sobre sí misma. También esto te implicaría también constituir nuevos conceptos, que es lo que este evento ha planteado, conceptos nuevos, nuevos enfoques, y que estos conceptos vayan tejiendo esa teoría que a su vez va a fundamentar las prácticas. La cuestión entonces pasamos a la segunda cuestión, que sería cómo es que la fundamentación incide en las prácticas profesionales. Y creo que en ese sentido
veríamos que entonces esta teoría se empieza a diseminar en cada una de las vertientes teóricas. Digamos que la relación entonces se tiene una relación lógica con esa parte entre el objeto y esa parcela de realidad que envuelve al objeto, pero también se empiezan a articular estas diferentes vertientes prácticas, estas diferentes vertientes aplicadas tanto de la bibliotecología como de la archivística entre sí. Entonces tenemos articulada la teoría y la práctica, no disociadas. Digamos que en ese sentido la teoría le da sentido a las prácticas. Y finalmente, la tercera cuestión, que es cómo es que la investigación alimenta a esa fundamentación, precisamente creando o robusteciendo ese acervo de conocimientos, es que van a servir como base para esa fundamentación que le va a dar sentido a las prácticas. Quizá hay personas que digan, yo solamente me aboco a una investigación práctica, hago investigación aplicada, pero digamos que en algún nivel de ese estudio particular realizan investigación teórica, las fundamentan. Y me gustaría mencionar también que la investigación que se hace en las universidades no debe ceñirse únicamente a esa dinámica endogámica, porque los productos que se hacen se consumen solamente dentro de ese mismo coto y se hace un grupo muy elitista, y lo que necesitamos es que esa práctica de la investigación salga a la calle, que tengamos esa universidad con esa vocación, que los productos de la investigación entonces tengan una aplicación en la realidad social en la cual está abocada, que en este caso la universidad tiene esa vocación hacia la realidad del departamento de Antioquia como una universidad regional. Y finalmente me gustaría evocar a una figura literaria que es precisamente de aquí de Antioquia, que es sobre Fernando González y la obra del maestro de escuela, que habla de un personaje, de un maestro no universitario, un maestro de escuela, que lo que quiere hacer, su gran ilusión es hacer una gran teoría del conocimiento, pero se encuentra con diversos factores que lo repelen a esa practicidad. Tiene factores económicos, tiene factores políticos, la misma factor educativo lo repele a regresarse a ese pragmatismo. La misma esposa le dice, deja de hacer teoría y regresa a tu trabajo práctico, pero él está entregado a esa esperanza de poder construir una teoría del conocimiento. Gracias. Muchas gracias a los organizadores del evento, respecto a la Escuela Interamericana de Bibliotecología, por haber permitido mi estancia durante estos días en la escuela y poder colaborar en el trabajo que se ha venido haciendo de fundamentación dentro de la disciplina bibliotecológica en la escuela. Y en particular, pues a mi muy estimado amigo Didier Álvarez, que es sobre todo con quien desde hace muchos años tengo contacto y una profunda y sólida amistad con él. Por otra parte, también quiero manifestar algo que señalaba Ariel, y es lugar adecuado y pertinente. Es cierto, me consta, así. Las estudiantes colombianas en el posgrado en bibliotecología de allá de la UNAM, que están en nuestro instituto también colaborando, pues, fueron de las primeras en que se movilizaron para ayudar dentro de la situación de desgracia que se vive en la ciudad. Entonces creo que eso debe de quedar constancia. Y por otro lado también algo que señalaba Ariel es que no quiero que piensen que nosotros los mexicanos somos enemigos públicos de la tecnología. Tenemos algo contra ella. No, por supuesto que no, porque pareciera ser que aquí los mexicanos son los que son remisos a utilizar la tecnología. Digamos, y ahorita en la comida yo lo señalaba, que más bien nosotros tres, el doctor Jaime Ríos, el maestro Ariel y yo, básicamente somos animales exóticos dentro de esa circunstancia. También el mexicano es también muy dado en el mundo académico a hacer uso de la tecnología. Entonces, bueno, también aclarar esta situación, entonces procedo ya a lo que me corresponde. Y también para comenzar quiero dar una disculpa porque originalmente yo pensaba que la ponencia que íbamos nosotros a dar en esta ocasión consistía en que debíamos hacer una especie de relatoría de nuestras investigaciones con lo que veníamos trabajando. Entonces yo me quedé con esa idea, y lo que originalmente yo había preparado era en ese tenor, hacer un resumen de las ideas de la teoría con la que
he venido trabajando y resulta que más bien, según como se nos planteó a lo largo de las sesiones anteriores, era más bien hacer una especie de reflexión respecto a los temas que habíamos venido trabajando en las sesiones de este seminario. Pero, repito, nos parece que me va por ahí la jugada y aquí sigue, claro, mea culpa, totalmente, absolutamente por ese lado. Ahora, pensando en eso, sí dije, bueno, si no es eso que voy a dar, realmente una disyuntiva casi existencial, ¿no es cierto? Ahora, ¿de qué se trata el asunto? Y la cuestión vino en mi ayuda una situación que ayer vivimos, y es que al término de la jornada de trabajo nos llevaron a conocer la biblioteca de San Cristóbal. Yo personalmente no la conocía porque, he de declarar que es mi primera ocasión que vengo a Colombia, entonces al decir no conocía la biblioteca, es decir, no conocía nada en absoluto de Colombia. Entonces, bueno, en este caso me refiero a la biblioteca, y para mí fue verdaderamente un shock haber visto esa biblioteca. Vivier me decía que hay otras de esa índole, que no es una excepción, aquí en Medellín, y digamos que mi asombro iba en incremento. Es decir, no solo esta es la única, sino hay más. ¡Qué maravilla!, ¿no? Porque en México las bibliotecas no trabajan así. En México, digamos que hay una especie de deporte muy peculiar. Hacer que la red de bibliotecas crezca cada vez más. Y digamos que los funcionarios se contemplan en términos estadísticos de cuántas bibliotecas más se abren. Pero el deporte consiste en ver cuánto tardan en extinguirse. Entonces, hacemos más para ver cuántas de las que se han abierto comienzan ahora sí que a entrar en el proceso de involución, por decirlo de alguna manera. Entonces, es una verdadera tristeza ver lo que las bibliotecas son en México. Y claro, uno como mexicano, que son las bibliotecas que maneja, entonces esa es la imagen que uno tiene de las bibliotecas. Entonces, repito, para mí ver la biblioteca de San Cristóbal fue verdaderamente removente. Y a partir de esto, y también entre paréntesis señalo que, como podrán ver, esta charla que estoy dando, verdaderamente un poco de silvanada y que anda zigzagueando entre lo subjetivo y lo objetivo. Espero que me perdonen también, digamos, estas licencias que me doy. Entonces voy a tratar entonces de ir amarrando para que se vea por dónde voy. Y al regresar de la visita a la biblioteca, en mí había una serie de ideas que en ese momento me estaban muriendo en la cabeza. Con Joel, el compañero que venía de Puerto Rico, estuvimos cenando, estuvimos platicando. Regreso a mi habitación, trato de leer un libro, que por cierto se los recomiendo bastante, que se llama Historia de los griegos, de Indro Montanelli, y pasaba las líneas y resulta que no me concentraba en ninguna, volvía una tras otra vez hacia el libro. Decía, no, esto no está funcionando. Cerré el libro y comencé mejor a dejar que las ideas comenzaran a fluir. Y comenzaron poco a poco a irse armando relaciones de las ideas. En ese tenor me dan prácticamente las 12 de la noche y algo me dice, ¿sabes qué? Mañana te tienes que levantar temprano porque hay evento, entonces ya es mejor que te acuestes. Me acuesto, pero lo que son las trampas del inconsciente, si le podemos decir de alguna manera, a las 3 de la mañana algo pasa y ¡pim!, me despierto. Y es en eso cuando surge el famoso eureka, ya lo tengo. ¿Sí? Entonces ahí vino el milagro. ¿Y a qué me refiero con el milagro? Que esas ideas que andaban flotando por esa inquietud se comenzaron a amarrar. Y dice uno, ¡qué maravilla! Y aquí también entre paréntesis señalo los procesos creativos del inconsciente, que no solo se da en la dimensión consciente y racional. Cuando hay un proceso cognoscente activo, digamos que se suspende de momento porque obvio tenemos que hacer otras cosas, no todo el día podemos estar las 24 horas del día en estar ahí devanando la madeja intelectual, ¿no? Se hacen otras cosas, pero el inconsciente sigue trabajando, y lo mismo sucede cuando nos dormimos. Por eso muchos de los grandes inventos científicos se han hecho así, no porque los científicos estén empeñados en estar llevando a cabo el método científico de manera rigurosa, sino porque el inconsciente actúa también creativamente. Entonces cuando me despierto, veo, ahora sí, cómo estaba ya armado todo esto, y comienzo a ver relaciones muy peculiares. Y la primera es, ¿cómo esta biblioteca de San Cristóbal, qué tiene que ver con la Escuela de Bibliotecología del Interamericano? Y lo primero que me resulta o que salta ahí es básicamente la idea de teoría.
Pocas escuelas de bibliotecología en nuestro continente han hecho de la teoría un basamento central de su construcción de la bibliotecología y de su visión bibliotecológica de la realidad. Entonces digo, es eso. Entre esta realidad de una biblioteca concreta, que incluso Didier tuvo a bien platicarnos el contexto en el que se da la fundación de esta biblioteca, un contexto obviamente de tragedia. Entonces, incluso ese dato va a servir para explicarme ciertas cosas. Y cuando estoy armando, digamos, esas relaciones, repito, la primera que me surge es teoría. ¿Y por qué? Y quiero remitirme un poco a los orígenes etimológicos de la palabra teoría. Es una palabra griega que significa teorein y que es observar. O sea, teoría cuando la inventan los griegos no es para dar razón de estas cosas que nosotros hoy en día llamamos teorías, que son tejidos de conceptos organizados lógicamente para dar explicación de una realidad. Teorein básicamente es observar. ¿Por qué observar? Cuando los griegos van a los juegos, recuerden que los griegos también son inventores de las olimpiadas y de eventos deportivos, entonces lo que hacían ellos distinguían perfectamente entre dos actitudes, entre el que va a mirar los juegos y el que va a observar. ¿Cuál sería la diferencia? El que mira es el que simple y sencillamente ve lo exterior. Vamos al caso. En un partido de fútbol, el hincha o el aficionado no le interesa la estrategia, sino lo que le interesa es que su equipo meta goles y gane. Y eso es lo que está viendo. El que va a observar un juego de fútbol, lo que le interesa es ver la estrategia de los dos equipos. Cómo planteó la estrategia el entrenador de cada uno de ellos para poder vencer al otro. Eso es el observar. ¿Y qué significa, si lo vemos desde este ángulo, para lo que yo estoy tratando de razón, es observar lo que está más allá de la apariencia? Que una escuela de bibliotecología trate de explicar un fenómeno, en este caso a partir de las bibliotecas, que está más allá. ¿Qué nos está diciendo? Es que está más allá de unas simples necesidades de información de una comunidad. Si nosotros nos fundamentamos teóricamente, quiere decir que entonces podremos dar razón no solo de ese aspecto inmediato, de dar satisfacción de necesidades de información a un grupo de usuarios, sino que tenemos que cumplir con las necesidades profundas, de necesidades humanas, de necesidades colectivas, de esa comunidad. Entonces, claro, y aquí incluso los conceptos de la teoría que, repito, he ido manejando se ataron. Hago aquí un poquito el paréntesis. ¿Y en qué consisten esos conceptos? La teoría que... de la escuela para participar en este evento. Yo solo esporádicamente soy profesor de la escuela en algunos programas que tienen un componente de filosofía o de historia relacionada con el manejo de la información. No tengo formación ni como archivista ni como bibliotecario, pero tengo biblioteca. Y la manejo como la manejamos todos, con base en el sentido común y en la búsqueda de que pueda servir para cumplir los fines para los cuales yo tengo biblioteca, que son diferentes de los fines para los cuales puede tener una empresa, una sociedad o una universidad, bibliotecas o archivos. Son diferentes en escala, aunque intuitivamente tienen una relación familiar muy grande. Mi participación en este evento se debió a una invitación que me hicieron, teniendo en cuenta que yo soy profesor de teoría del conocimiento y de teoría de las ciencias, para conversar con ustedes acerca de cuál puede ser el objeto de la bibliotecología y cuál puede ser el objeto de la archivística. Entonces, pues yo dije que yo podía hablar de eso, de la construcción de los objetos y de la naturaleza de los objetos. Eso es lo que voy a tratar de presentarles a continuación.
Hubiera querido presentarles algo más estructurado, pero por una descoordinación que se produjo, pues yo no estaba al tanto de que la intervención iba a ser justamente ahora y cuáles eran los parámetros con los cuales iba a intervenir. Pero de todas maneras el problema ya lo tenía delimitado, ya había hecho una conversación preliminar, no muy corta, sino con detalles. Entonces, pues cuando voy a hablar a veces de objetos naturales y de objetos culturales, suelo poner como ejemplo la piedra del Peñol como objeto natural, por su rigidez, porque probablemente después de muchas generaciones la piedra del Peñol seguirá estando ahí. Y seguirá siendo para nosotros, los seres humanos, la piedra del Peñol, aunque ha habido una disputa política de si la piedra del Peñol es la piedra del Peñol o la piedra de Guatapé. De hecho, tiene una reivindicación por parte de Guatapé con una G muy grande que le esculpieron en una de sus caras. Pero lo importante es que se trata, en primer lugar, de un objeto, es decir, de algo que es independiente de mis procesos internos biológicos de construcción. Eso es lo que quiere decir objeto. Objeto es lo que yace al frente como un obstáculo para mí, por ejemplo, para mi circulación. De modo que la piedra del Peñol es un objeto, como esta pared es un objeto, porque se opone a mi voluntad de pasar al otro lado, de seguir por ahí, se opone a mi movilidad y a mi posibilidad de movilizarme en esa dirección. Los objetos de la bibliotecología y de la archivística no son objetos naturales en ese sentido, pero sí son objetos. Pero como son objetos culturales, tienen una relación mucho más fuerte con los procesos de construcción y de delimitación. Y esta parte es muy importante. Es decir, los objetos son construidos y básicamente no son objetos que nosotros hallamos, sino objetos que nosotros producimos a través de procesos colectivos de estructuración. Esos procesos de estructuración en el mundo de los seres humanos están todos relacionados intensamente con la capacidad de simbolización, con la capacidad de construir lenguajes. Lo que para una lengua natural es un objeto, puede no existir como objeto en otra lengua natural. Entonces todos ellos son procesos de estructuración, todos son procesos de estructuración. De modo que los objetos son, en este caso, esos dos objetos de los cuales estamos hablando son el resultado de procesos colectivos, comunitarios y sociales de estructuración. Eso hace que tienden a ser más variables que los objetos naturales, tienden a ser más variables. Porque los procesos de estructuración pueden cambiar más rápidamente por el hecho de ser coordinaciones sociales. Son coordinaciones sociales, son resultados de diálogos y son coordinaciones de pensamientos. Las lenguas naturales, que llamamos lenguas naturales, no son un objeto de la naturaleza, son un objeto social, un objeto comunitario y un objeto cultural. Las llamamos naturales porque como individuos que somos, cuando nosotros nacemos, las lenguas ya están, nos están esperando como si fueran la piedra del Peñol. Pero durante nuestra vida nosotros tenemos la experiencia de cómo evolucionan las lenguas naturales. E incluso hay dispositivos sociales
que pretenden conservar esos objetos como si fueran objetos muy rígidos, por ejemplo la Academia de la Lengua Española en nuestro caso, y tenemos también procesos que impulsan el cambio, movimientos que impulsan el cambio, que son también sociales y que hacen evolucionar a las lenguas. Podemos decir que el primer componente importante que hay que tener en cuenta cuando nos acercamos al objeto de la bibliotecología y al objeto de la archivística es la relación íntima que tienen con las lenguas naturales. Ahora, las lenguas naturales en el proceso de una vida humana, digamos 70 años como tiempo medio de una vida humana, pues las lenguas naturales tienden a ser bastante estables, es decir, no se nos ocurriría decir, pero ¿cómo ha cambiado la lengua? Ya no puedo reconocerla. No, probablemente no nos toque eso. Pero en el caso límite, y esto tiene que ver con la temporalidad humana, en el caso límite, la piedra del Peñol es también un proceso. Desde el punto de vista químico, desde el punto de vista meteorológico y ambiental, la piedra del Peñol está sufriendo procesos como los procesos que sufre la fachada de un edificio, que es de piedra artificial, porque el cemento es una piedra artificial, es una piedra objeto de la técnica, y una fachada, nosotros decimos en la lengua ordinaria que se deteriora, pero lo que está sufriendo es procesos naturales, por ejemplo, por parte de la acción de las bacterias que están deteriorando esa fachada, porque en la arena que se utiliza para hacer cemento hay material orgánico, y ese material orgánico contiene bacterias, las bacterias digieren ese material orgánico y el cemento comienza a deshacerse. La piedra del Peñol, por la interacción con el frío y el calor, y si estuviéramos en un lugar mucho más inclemente, como un país con estaciones severas, pues la piedra del Peñol se deterioraría más rápido. Hoy en día el hielo, que llamábamos perenne cuando estudiamos geografía, de los casquetes polares, está sufriendo procesos se está fundiendo, y eso es un proceso natural, pese a que durante mucho tiempo se pensó que estaba ahí para siempre, que nunca se iba a transformar. Entonces, la diferencia entre los objetos naturales y los objetos culturales es un marcapasos o un reloj de péndulo, es un péndulo. El péndulo de los procesos culturales es más rápido que el péndulo de los procesos naturales. Hay una diferencia entre el marcapasos de los procesos naturales, que son procesos, toda la naturaleza es un proceso. Durante mucho tiempo pensamos que la Tierra nunca se iba a alterar. Hoy estamos viendo cómo el clima cambia porque la composición de los gases está siendo afectada por los habitantes y por nuestras prácticas técnicas. Ese marcapasos está cambiando por la interacción con nuestras acciones culturales. Las acciones culturales van más rápidamente, de modo que son dos relojes, uno que corre más que otro. Si nosotros miramos el tráfico urbano, vemos cómo los conductores tienen marcapasos diferentes. Hay unos que quieren pasar a una velocidad de Fórmula 1 por una calle en la cual los demás están tratando de pasar como habitantes cuidadosos de un sitio que está saturado de obstáculos. Eso es importante porque para definir el objeto de la bibliotecología y de la archivística tenemos que tener en cuenta que están afectados por la temporalidad. Ese objeto, esos dos objetos están afectados por la temporalidad. Es decir, ¿cuáles son las implicaciones? O la implicación básica que yo quiero sacar de ahí, que cuando estamos hablando de esos objetos, no estamos hablando de objetos completamente rígidos, sino de flujos, que son básicamente flujos
de información que maneja información, es una metainformación. Es una información, pero es una información que se aplica sobre otra información. Es decir, es una actividad humana que se aplica sobre otra actividad humana. Ambas producen objetos. Unos objetos en un bloque los llamamos la cultura y los llamamos la información cultural, y otro objeto que se aplica sobre eso. Hoy en día lo llamamos metadatos. Antes lo llamamos. Las bibliotecas son una forma de memoria. La memoria cultural se hizo minuciosa y amplia cuando apareció la invención, cuando se inventó la escritura, porque la escritura permitió poner los pensamientos sobre un soporte duro que fuera colectivo, que fuera accesible. Los pensamientos de nosotros y nuestros estados mentales están sobre un soporte relativamente duro que es el cerebro, pero el cerebro solo tiene acceso íntimo, de modo que solo uno puede acceder a su propio cerebro. Es la diferencia que hay entre, en la filosofía se habla del solipsismo para hablar de los pensamientos de alguien aislado. Las lenguas naturales crearon originalmente el solipsismo de las sociedades. Solo quien maneja una lengua natural puede acceder a los pensamientos que están cifrados en esa lengua natural. Eso pasó con la memoria oral. La memoria oral se conservaba en verso para hacerla más duradera y en esa medida más recuperable. Pero la invención de la escritura permitió entonces inventar los libros, finalmente inventar los libros. Por eso el libro es tan importante y por eso la disciplina se llama bibliotecología, porque se refiere a los libros como objetos técnicos. Los archivos que no contienen libros pero contienen documentos se basan fundamentalmente en la escritura y en ese sentido en las lenguas naturales. Entonces, la bibliotecología y la archivística tienen como problema la administración de la memoria. La diferencia entre el archivo y el basurero es la estructuración. Y la estructuración tiene que ver con las técnicas de la memoria. A nosotros no nos tocó la época en la cual para la humanidad las artes de la memoria eran fundamentales. Pero si nosotros miramos, por ejemplo, la filosofía del Renacimiento y la ciencia del Renacimiento, uno de los campos más importantes era el de las técnicas de la memoria. Cómo almacenar la información, tanto individualmente en la memoria individual subjetiva como en la memoria colectiva. De las técnicas de manejo de la memoria subjetiva se transfirieron dispositivos hacia la memoria colectiva y entonces aparecieron notaciones como un objeto que ya no existe, los catálogos de fichas. La ficha bibliográfica, la ficha es un objeto que produjo una revolución en el manejo de la memoria y en el manejo de la información. Y algunos de nosotros, los que somos mayores, tuvimos que hacer nuestras primeras investigaciones en nuestra formación escolar utilizando fichas. ¿Qué es la ficha? La ficha es la idea, es la posibilidad de utilizar átomos de información, que en realidad no eran átomos sino moléculas de información. El libro de Humberto Eco de cómo hacer una tesis dice, una ficha es una idea. Entonces nosotros lo que hacemos es ideas, las ponemos en fichas y al tenerlas en fichas nos permite interactuar con ellas espacialmente, nos permite ordenarlas
de diferentes maneras, hasta encontrar la estructura que nos parece mejor. Y de esa manera, sobre ideas anteriores, generamos nuevas ideas, ideas de segunda generación y de tercera generación, que es lo que permite que la cultura se haga más compleja, adquiera complejidad. Entonces, en el objeto, cuando hablamos del objeto de la bibliotecología y de la archivística, tenemos que tener como referente que la memoria es la conservación de la memoria, y el uso creativo y productivo de la memoria es probablemente el fin social más importante de esa forma de organizar la información producida por individuos diferentes, pero que puede llegar a ser patrimonio de una colectividad y puede hacerse operativa en una colectividad que resulta de la coordinación de ideas que no vienen de una sola persona, sino de muchas personas que pueden contribuir a la generación de nuevas ideas y en ese sentido producir nuevas emergencias. ¿Está bien eso? Sí, esa era. Si no la inventamos. Es decir, son dos palabras. Información y memoria. Son dos palabras diferentes, pero a esas dos palabras diferentes nosotros les podemos dar definiciones de diccionario e incluso fórmulas matemáticas, que es lo que sucedió con el nivel, cuando se aplicó el nivel de abstracción de la matemática y se creó la teoría de la información. Pero no es que la información sea matemática y la memoria no. Es que la interacción con nuestra capacidad de estructuración, si no se hubiera inventado la aritmética, el ejemplo es este. El ejemplo es una canción. Nosotros venimos aquí a un festival folclórico y escuchamos una canción que está cantando un juglar. Parcialmente la está componiendo mientras la está tocando. Eso nosotros lo podemos guardar en la memoria, podemos recordarlo en nuestra memoria subjetiva. Si aquí hay un buen músico, ese buen músico hasta podrá poner esa información que hay en esa canción por medio de un proceso de abstracción en una partitura. Podrá estar tomando nota y hacer una partitura aproximada de la canción que escuchó. Pero cuando nosotros tenemos esa misma canción de alguien que la grabó en un archivo MP3, nosotros podemos tener archivos MP3 que son formas de abstracción y compresión de la información sumamente sofisticadas gracias a la invención de los números naturales, a la invención de la aritmética y a la invención de las técnicas de compresión. Ahí tenemos un nivel de abstracción mucho más grande que el nivel de abstracción que tiene quien recuerda parcialmente la canción, la vuelve a cantar, como la canción del amor. Este es el amor, la canción legendaria del vallenato. El amor que me divierte, cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte. El vallenato no nació en escuelas de música. El vallenato nació en las plazas y en las parrandas, entre la gente ebria que se inspiraba y componía canciones que se volvían importantes. Probablemente el amor que cantamos hoy, que cantan en el Festival Vallenato, no es igual al amor que compuso quien la cantó por primera vez. Entonces allá ha habido una deriva, pero la invención de la notación que la hizo Bach, de la notación musical que se utiliza hoy, que proviene del compositor Juan Sebastián Bach, permitió escribir la música y por lo tanto conservarla.
y la invención del MP3 y de las técnicas más avanzadas que hay hoy, porque hay MP3 de primera generación, de segunda generación, y hay técnicas que pueden comprimir no solo el sonido, sino la imagen, como el MP4, dependen de muchísimas invenciones que hacen parte de una cadena de desarrollos culturales y que nos permiten a nosotros un mejor manejo de la información. Hoy en un disco duro podemos tener, gracias a la invención del MP3, en vez de tener 1000 canciones, podemos tener 100.000 o 200.000 canciones. Gracias a esas técnicas de invención. ¿Qué es eso? Manejo de la información. En la forma matemática, cuando hablamos de memoria, la palabra memoria se refiere a algo más antiguo y es a la capacidad subjetiva de almacenamiento y reproducción de información que nosotros encontramos probablemente la primera vez en una forma sensorial a través de nuestros órganos de los sentidos. Pero las palabras memoria e información pueden adquirir definiciones diferentes e incluso fórmulas diferentes como resultado del establecimiento de convenciones, es decir, convirtiéndose esas mismas palabras en objetos teóricos, como sucede con el uso de las palabras que utilizamos, porque las aprendimos en la lengua natural a través del uso, y de las palabras tal como las usamos después de aprender a manejar diferentes diccionarios que nos dan la posibilidad de usar las palabras no como las usan en Granada, Antioquia, donde alguien nació, sino como se usan en todo el ámbito hispanoamericano. Y entonces los contenidos del pensamiento se pueden hacer mucho más transparentes y universales para una cantidad mucho mayor de un público. Lo que nosotros llamamos notaciones científicas, que se utilizan en la física, en la química y en muchas otras disciplinas, tienen que ver con las lenguas artificiales que manejamos, que son objeto de estudio, por ejemplo, de la disciplina terminológica, y que nos permiten utilizar los lenguajes de una forma mucho más precisa. Alguien puede extraer un apéndice con un cuchillo de carnicero en un caso de emergencia, pero en el quirófano no se extrae el apéndice con un cuchillo de carnicero, sino que se puede extraer por un procedimiento mucho más sofisticado con un bisturí electrónico o por un procedimiento laparoscópico. Esos son desarrollos técnicos que incorporan muchas teorías y muchas técnicas, de modo que son de segunda, tercera, cuarta, quinta, etcétera, generación. Vamos al revés. ¿Qué criterios hay que tener para definir un objeto de estudio o para elegir un objeto de estudio? Entonces, uno puede bailar en la casa, pero uno puede tratar de bailar con toda la humanidad o con una comunidad muy amplia que se define por su relación con un saber. Es decir, uno puede ser parte de coreografías muy pequeñas, como cuando dos amigos o amigas van cogidos de la mano y van saltando siguiendo el mismo ritmo al salir de la escuela, o puede uno estar tomado de la mano con una gran cantidad de seres humanos con los cuales quiere hacer un movimiento armónico. ¿Qué necesitamos? Eso es lo que llega a definir un objeto de estudio para una disciplina. ¿Qué es una disciplina? Una coreografía muy amplia, la de todos los que se dedican a cumplir una misma función o casi la misma función con base en unas teorías que son o iguales porque han sido estandarizadas o son muy parecidas porque tienen una gran semejanza por familiaridad
y por las fuentes de las cuales se nutren. Entonces, la productividad se incrementa en la medida en que las comunidades son más amplias y están mejor coordinadas. De modo que los requisitos deseables son la mayor amplitud de la comunidad y la mayor convergencia de la comunidad. Pero intuitivamente nos podemos entender también cuando esos instrumentos faltan y tratar de progresar, es decir, de pasar de una coordinación pequeña que está hecha por un número bajo de personas infinito a una coordinación que tiende a ser infinita por el número de participantes. Lo deseable en el caso de la ciencia es que haya coordinaciones cada vez más amplias, pero la ciencia no existe como tal, como ciencia unificada. Ha habido a través de la historia muchos proyectos de coordinación, o sea, de creación de la coreografía con las partituras correspondientes, pero siempre ha sido un proyecto utópico, nunca se ha podido realizar plenamente. Ese proyecto requiere utilizar notaciones homogéneas y técnicas homogéneas y por lo tanto un proceso creciente de estandarización. A través de la historia de la humanidad ha habido intentos de crear una lengua de comunicación unificada. El Esperanto fue uno de esos casos. Hay muchos otros casos. No se ha podido crear. ¿Por qué? Porque para los seres humanos también es importante la particularidad. Es decir, no podemos llegar al punto universal hasta el punto de despersonalizarnos. Y como la particularidad está profundamente ligada a valores de comunidades humanas pequeñas y más pequeñas y más pequeñas y finalmente a valores individuales, el crecimiento de los modelos más amplios a veces entra en colisión con los valores individuales. En este momento, por ejemplo, hay una presión muy fuerte para que el inglés sea la lengua universal. Eso implica la desconstrucción y la pérdida de muchos de los elementos que se han construido a través de muchos siglos para unir a comunidades importantes, como la comunidad hispanoparlante, o como la comunidad que habla en árabe, o como la comunidad, incluso como la comunidad que habla en catalán, que es mucho más pequeña. Por lo tanto, la respuesta sobre la disciplinariedad más amplia es una respuesta que en parte es utópica, pero que puede servir de idea regulativa en la medida en que pueda coexistir, en que pueda existir sin deteriorar otros valores, que pueda existir armónicamente, lo cual tiene muchas dificultades, sobre todo dificultades que no son cognitivas, porque se puede diseñar una lengua universal, sino emocionales, porque tiene que ver con emociones, valores y sentimientos que son una gran parte de la vida de los seres humanos. Entonces, los seres humanos no nos comportamos solamente como seres que tienen saberes y que tienen ciencia y conocimientos, sino como seres que también tienen valores que a veces entran en colisión con los fines de las totalidades humanas más amplias. Y esa es una parte muy difícil de solucionar, que requiere negociaciones que no dependen solamente de conocimientos, ni de notaciones, ni incluso de procesos que se podrían definir insensiblemente por medio de símbolos numéricos. Son mucho más delicados, porque interactúan con nuestros sentimientos, que son un componente muy importante en